Empezamos. Saludamos a los amigos que están siguiendo la transmisión a través de la plataforma YouTube. El canal es HC Media Oficial. Estamos con cámaras abiertas. Vamos a enlazar en unos minutos. Estamos haciendo los últimos detalles técnicos para llevarles a ustedes la segunda jornada de competencia de la quinta Copa a Punto Internacional de Natación. Ahí sí, entonces estamos al aire, estamos aquí en el Centro Acuático Nacional, cámaras abiertas. Aquí estamos disfrutando del mejor deporte del mundo junto a nuestros amigos y los 27 equipos participantes. Queremos dar la bienvenida a todos ellos: Aquacenter de Encarnación, Apóstoles, Misiones Argentina, Punto Deportes Acuáticos, Ayolas, Cadén de Pedro Juan Caballero, Centro Deportivo Seixé Paraguay, Club Atlético Adelante Reconquista, Club Benjamín Holkin, Club Centenario, Club Concepción, Club Coronel Oviedo, Club Deportivo de Puerto Sajonia, Club Internacional de Tenis, Club Olimpia, Club Regatas Resistencia, Club Social de Área 4, CUNE, Deportivo da Silva, Entrenador Paraguay, Escuela Cocodrilo, Escuela Municipal de Pilar, Lulu Concepción, Pacífico Club, Paraguay Master, PC Mineral, Pececito de Jesús Natación y la Secretaría Nacional de Deportes. Aquí presente, fuerte el aplauso para todos los equipos, 27 en total disputando la quinta Copa a Punto. En unos minutos vamos a iniciar unos sorteos para todos los nadadores inscritos a la Copa a Punto Internacional de Natación. Así que esté atento, si escucha su nombre, pase de inmediato a retirar su premio, gentileza de nuestros auspiciantes. Quinta Copa a Punto Internacional de Natación. Hoy tenemos una jornada rápida. Al mediodía tendremos a los más jóvenes nadadores con el evento promocional de cruce de tablitas, así que a estar atentos. Gracias a los amigos que nos acompañan a través de YouTube, decíamos, canal HC Media Oficial. Vamos a iniciar los sorteos en unos minutos. Quedan 3 minutos de afloje o ejercicios precompetitivos. Abrimos la transmisión antes para llevarles a ustedes todo el antes, el durante y una parte del después, porque hoy tenemos a la tarde también jornada de natación. En estos momentos los nadadores están haciendo la entrada en calor, ajustando, sintiendo el agua, ajustando el ritmo, recibiendo las últimas indicaciones
preparando la máquina para nadar lo más rápido posible. En la Copa a Punto tenemos el formato de competencia, son 27 equipos que compiten por el primero, segundo y tercer lugar. El equipo que acumule la mayor cantidad de puntos se va a llevar la copa del primero, segundo y tercer lugar. Todas las categorías puntúan, de menores a máster, así que aquí valen todos los puntos. Vamos a ver entonces el trabajo de los equipos desde menores hasta los máster. Aquí estamos entonces llevándole a ustedes los detalles de esta segunda jornada de competencia. Minuto final de afloje. Hoy más que nunca nuestros nadadores necesitan el calor del público para poder hacer frente a este hermoso clima otoñal que tenemos, un poquito de fresco, pero la piscina está en óptimas condiciones, temperatura ideal para poder practicar el mejor deporte del mundo, y el clima lo vamos a poner nosotros afuera del agua, alentando a nuestros nadadores y nadadoras preferidas. Reitero el pedido a los padres: ubicarse en la gradería que queda a la mano derecha al ingresar al natatorio, por favor. Piscina libre, por favor. Ha culminado los ejercicios, el horario de ejercicios precompetitivos. Tenemos a disposición de los entrenadores planilla de competencia. Pedimos, por favor, piscina libre. Piscina libre, por favor. Planilla de competencia a disposición de los entrenadores aquí en cabina de control. Atención, primer premio para la nadadora o el nadador. Me van a pasar aquí el nombre, producción externa. Victoria Rojas, de CADEM de Pedro Juan Caballero. Victoria Rojas, de CADEM de Pedro Juan Caballero, por favor. Victoria Rojas, de CADEM de Pedro Juan Caballero, tiene un premio aquí, gentileza de nuestros auspiciantes. Por favor, pasará a retirar. El siguiente premio es para Rafael Ortega, del SIC. Rafa Ortega, del SIC. Hay un premio para ti aquí en cabina de control.
Joao de Castro, del CBH. Otro premio para ti, así que acércate aquí a cabina de control, gentileza de nuestros auspiciantes. Seguimos con los sorteos, en lo que estamos alistando la piscina, el sistema informático, el cronometraje, los jueces, para la segunda jornada de competencia de la quinta Copa a Punto Internacional. Gianluca Pasquali, del Club Centenario. Gianluca Pasquali, Club Centenario. Hay un premio para ti, ven a buscarlo, por favor. Sergio Coronel, Club Concepción. Sergio Coronel, Club Concepción. También tenemos un presente, gentileza de nuestros auspiciantes. Pasar a retirarlo, por favor, aquí de cabina de control. Emanuel Jiménez, Club Coronel Oviedo. Emanuel Jiménez, pasa a retirar tu premio de cabina de control, gentileza de nuestros auspiciantes. Zoe Fernández, del Deportivo Sajonia. Zoe Fernández del Sajonia. Fiorella Canata del Club Internacional de Tenis. Hay un premio para ti aquí en cabina de control. Fiorella Canata. Pasa a retirarlo, por favor. Y por último, un premio más. Y no jodemos más. Lucía Samaniego de Regatas de Resistencia. Lucía Samaniego, Regatas de Resistencia. Hay un premio para ti. Aquí en cabina de control, pasa a retirarlo, por favor. Reitero los ganadores: Víctor Rojas de Cadén, Rafael Ortega del SIC, Joao de Castro del CBH, Gianluca Pasquali del Centenario, que ya pasó por aquí, muchas gracias. Sergio Coronel de Concepción, Emerson Emanuel Jiménez de Coronel Oviedo, Zoe Fernández del SIC, Sajonia, digo bien. Hay que mejorar la caligrafía. Fiorella Canata del CIT. Lucía Samaniego de Regatas. Todos los nadadores que acabamos de mencionar, pasen a buscar sus fabulosos premios de nuestras marcas
de la quinta Copa Punto Internacional. Estamos entregando los premios a nuestros nadadores. Gracias a todos los participantes, a los 27 equipos que están aquí presentes, a nuestras marcas obviamente también. Vamos a iniciar en 1 minuto. Damas y caballeros, bienvenidos al Centro Acuático Nacional. El Club A Punto Deportes Acuáticos le presenta la segunda jornada de competencia de la quinta edición de la Copa A Punto Internacional de Natación. Demos la bienvenida a los árbitros. Árbitro principal, Evelyn Notario, Paraguay. Árbitro auxiliar, Patricia Esquivel, Paraguay. Juez de salida, Néstor Bogado, Paraguay. Vamos al evento número 23, 100 metros, estilo libre, damas, Fuerza B, Serie 1. Tenemos por carril 3, Paz Aguayo del CID. Carril 4, Emanuela Pascuali, Centenario. En el 5, Emily González de Lulú Concepción. Pedimos silencio en el momento de la partida. Serie número 1, liberada.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Margarita Escobar, Regatas Resistencia. En el 2, Leisa Aptor del CID. En el 3, Clarice Paredes del CID. En el 4, Agustina Ríos Pilar. En el 5, Regina Añasco del CID. En el 6, Isabela González, Deportivo da Silva. 7, Gema Ucedo, Club A Punto. En el 8, Sara Martínez Pilar. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Violeta Vázquez del A Punto Deportes. En el 2, Kiara Morrow de el CIT. En el 3, Nicole Montiel de Pilar. En el 4, Anabela Lugo Pacífico. Carril 5, Gabriela Campis de A Punto. En el 6, Maya Ruiz de A Punto. 7, Alexa Martínez del CIT. 8, Mara Domínguez Ayolas. Tiempos oficiales, serie número 4, liberada.
Por carril 1, Sara Blanco, Club Coronel Oviedo. En el 2, Brianna Evers, Lulu Concepción. 3, Abigail Silva de Cune. 4, Lara Cardoso del City. En el 5, María Selene Urbieta del Club Concepción. 6, Guadalupe Vera, Ayolas. 7, Josephine Meineque, Pacífico. 8, Paula Penayo del CIT. Tiempos oficiales. Serie 5 liberada. Por carril 1, Jimena Ábalos del CIT. En el 2, Ana Paula Centurión, Lulú Concepción. 3, Maya Evers, Lulú Concepción. 4, Tayana Sanabria, Club Concepción. 5, Claudia Acosta de Lulú Concepción. 6, Hanna González de Ayolas. 7, Fiorella Miranda Pilar. 8, Ana Paula Espínola, Pececitos. Tiempos oficiales, serie 6, liberada. Por carril 1, Valentina Barrios Pilar. Por carril 2, Renata Ibáñez, Club Concepción. 3, Valeria Patiño, Coronel Oviedo. 4, Anet Fanel Centenario. 5, Ánica Fanel Centenario. 6, Nayara Evers, Lulú Concepción. 7, Ayelen Gómez de Ayolas. 8, Abigail Gómez de Ayolas. Queremos felicitar al entrenador del SIC, Sergio Iraira, por el día de su cumpleaños, de parte de todos sus amigos de la natación.
Feliz cumpleaños, querido profesor Sergio Iraira, de parte de todos tus colegas también de la natación. Que los pases bien, que los pases nadando. Tiempos oficiales, serie 7 liberada. Por carril 1, Mariana Brites del CID. Por carril 2, Ivana Maldonado del Centenario. En el 3, Maya González del Sajonia. En el 4, Agustina Codas del Centenario. En el 5, Aletia Amarilla del Sajonia. En el 6, Martina Barbosa del Centenario. 7, Lidia Cuye de Apunto. En el 8, Yaisa Benítez de Apunto. Reitero el llamado a los nadadores. Víctor Rojas de Pedro Juan Caballero. Víctor Rojas de Pedro Juan Caballero y Emanuel Jiménez de Coronel Oviedo, pasar por favor a retirar sus premios aquí de cabina de control. Víctor Rojas de Cadem de Pedro Juan Caballero y Emanuel Jiménez del Club Coronel Oviedo, pasar a retirar sus premios aquí, gentileza de nuestros auspiciantes. Queremos felicitar al nadador de Lulú Concepción por el día de su cumpleaños, Tobías Medina. ¡Feliz cumpleaños! Tiempos oficiales, serie 8 liberada. Por carril 1, Jimena Cuye de Apunto. En el 2, Mía Zacarías del CID. En el 3, Julieta Mesa, Sajonia. 4, Nicole Lerroux del CID. En el 5, Sol López, Olimpia. En el 6, Constanza Aguayo del CID. 7, Estela Maldonado, Centenario. 8, Juliana Casola, Apunto. Agregamos a la lista de ganadores a Hanna González de Ayolas. Hanna González de Ayolas tiene un premio aquí, gentileza de nuestros auspiciantes. También a Fabricio Casola de Apunto. Fabricio Casola de Apunto, pasa a retirar tu premio, por favor, de cabina de control. Y por último, a Francisco Gauto de Cune. Francisco Gauto de Cune tiene también un premio aquí, gentileza de nuestros auspiciantes.
pedimos que pasen a retirar, por favor, aquí de cabina de control. Tiempos oficiales. Serie número 9, liberada. Por carril 1, Julieta Laván de Pececitos en el 2, Dana Ibáñez de Olimpia en el 3, Victoria Delgado de Sajonia en el 4, Josefina Ferrero de Resistencia en el 5, Lucía Ledesma de Regatas Resistencia en el 6, Keren Almada de Pececitos en el 7, Giovanna Gamarra del CID en el 8, Emma Guayer del CID. Tiempos oficiales. Vamos al evento 24, 100 metros tiro libre. Damas Fuerza A, Serie 1, liberada. Por carril 3, Kiara Acosta de Apunto. Por carril 4, Antonella Giulino del CIR en el 5, Martín Almirón de Sajonia en el 6, Sofía González de Pacífico. Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 1, Jimena Aguayo del CIR en el 2. Luana Mendieta del Olimpia en el 3, Amira Franco de Sajonia en el 4, Anne Wagner, Deportivo da Silva en el 5, Fiorella Páez de Apunto en el 6, Agustina Caballero de Olimpia en el 7, Magaría Amarilla de CBH en el 8, María Pazamudio del CID.
Sí, tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, María Paz Serrano de Olimpia en el 2, Michelle Wengar-Schoffer Sajonia en el 3, Sofía Alonso de Pececitos en el 4, Kiara Peralta, CBH 5, Luciana Coda, CBH 6, Lucía Samaniego, Regatas Resistencia 7, Sofía Segovia de Pececitos 8, Florencia Amarilla, CBH. Atención a los participantes de la quinta edición de la Copa a Punto Internacional. Les informamos que pueden aún pasar a retirar su kit de participación. Lo seguimos entregando aquí en el Centro Acuático Nacional, en el sector que se encuentra debajo del tablero principal. Así que si no pasó por algún motivo, lo puede hacer en este momento. Estamos entregando aún los kits de participación aquí en el Centro Acuático Nacional. Debajo del tablero principal es la ubicación de los compañeros que están haciendo esta importante labor, entregar los premios que llevan todos nuestros participantes. Vamos al evento 25, 100 metros tiro libre, Damas Master, serie 1, liberada. Por carril 1, Valeria Lescano, entrenada Paraguay. En el 2, Samantha Casal de A Punto. En el 3, Sonia Uriarte de Sajonia. En el 4, Luján Vitale del Deportivo da Silva. En el 5, Montserrat Pineda, A Punto. 6, María Fátima Osorio de A Punto. 7, Lara Aquino de Concepción. 8, María Joaquín Aguilar, A Punto. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Fátima Silva, A Punto. 2, Mariel Bon de Regatas Resistencia. En el 3, Marina Barlet, Regatas Resistencia. 4, Gabriela Villordo
CBH 5, Elena Fernández. A punto 6, Montserrat Cáceres. A punto 7, Deolinda Miranda. Deportivo da Silva 8, Luzana Benavides. A punto. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 26, 100 metros, estilo libre, caballeros. Fuerza B, serie 1, liberada. Por carril 2, Ian Silva. Pececitos 3, Gonzalo Domínguez. Ayolas 4, Lautaro Alexandrov. Cune 5, Marcelo Sanabria. Club Concepción 6, Renato Duarte del CID. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Fabricio Torres, Lulú Concepción. 2, Franco Mayada del CID. 3, Bruno Mayada, CID.
4, Gastón González Ayola. 5, Facundo Peña Concepción. 6, José Zorrilla Ayola. 7, Nicolás Pont a punto. 8, Noah Cano Pilar. Vamos a la premiación del evento número 23, 100 metros tiro libre. Fuerza B, niñas, 8 años. Tercer lugar, Emily González, Lulú Concepción. Segundo lugar, Emanuela Pascual y Centenario. Primer lugar, Paz Aguayo del CIT, 9 años. Tercer lugar, Martina Barbosa, Centenario. Segundo lugar, Aletia Amarilla, Sajonia. Primer lugar, Margarita Escobar, Regatas Resistencia, 10 años. Tercer lugar, Regina Añasco del CIT. Segundo lugar, Constanza Aguayo del CIT. Primer lugar, Agustina Codas, Centenario. 11 y 12 años. Tercer lugar, Emma Waller del CIT. Segundo lugar, Giovanna Gamarra del CIT. Primer lugar, Dana Ibáñez del Olimpia. 13 a 14 años. Tercer lugar, Sol López, Olimpia. Segundo lugar, Victoria Delgado, Sajonia. Primer lugar, Josefina Ferrero, Regatas Resistencia. 15 y 16 años. Tercer lugar, Valeria Patiño, Coronel Oviedo. Segundo lugar, Nayara Evers, Lulú Concepción. Primer lugar, Lucía Ledesma, Regatas Resistencia. 17 a 18 años. Segundo lugar, Juliana Casola de Apunto. Primer lugar, Nicole Leroux del CIT. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Sergio Coronel Concepción. 2, Ian León de Pacífico. 3, Alan Estigarribia, Lulú Concepción. 4, Agustín Vera, Ayolas. 5, Matías Portillo, Ayolas. 6, Giancarlo Cardoso, Pilar. 7, Benjamín Segovia del CIT. 8, Mateo Báez del CIT. Premiación del evento 24, 100 metros, estilo libre, damas, fuerza A, categoría 11 y 12 años. Tercer lugar, María Paz Amudio del CIT. Segundo lugar, Fiorella Páez de Apunto. Y primer lugar, estableciendo un nuevo récord de campeonato, Kiara Acosta, Apunto Deportes. Categoría 13 y 14 años. Tercer lugar, María Paz Serrano, Club Olimpia. Segundo lugar, Agustina Caballero, Olimpia. Y primer lugar, estableciendo nuevo récord de campeonato, Sofía Alonso, Pececitos. Tiempos oficiales, serie 4, liberada. Por carril 1, Sebastián Arza de Concepción. 2, Ronnie Pereira, Pilar. 3, Francisco Gauto de Cune. 4, Alejandro Ruiz, Concepción. 5, Alejandro Zavala, Concepción. 6, Adrián Miranda, Concepción. 7, Gonzalo Servín del CIT. 8, Roberto González, Concepción.
Premiación del evento 24 100 metros tiro libre, Dama Fuerza A. Categoría 15-16 años. Tercer lugar, Jimena Aguayo del CID. Segundo lugar, Michelle Wengashofer de Sajonia. Y en primer lugar, Kiara Peralta del CBH. En la categoría 17 a 18 años, tercer lugar, Florencia Amarilla, CBH. Segundo lugar, Lucía Samaniego, Regatas Resistencia. Primer lugar, Luciana Codas, CBH. Premiación del evento 25, 100 metros, tiro libre, Damas Máster, 19 a 24 años. Primer lugar, María Joaquina Aguilar, a punto, 25 a 29 años. Montserrat Cáceres, a punto en primer lugar, 30 a 34 años. Primer lugar, Elena Fernández de a punto, 35 a 39 años. Segundo lugar, Samantha Casal de a punto. Primer lugar, Mariel Bond de Regatas Resistencia, 40 a 44 años. Tercer lugar, Montserrat Pineda de a punto. Segundo lugar, Luján Vitale de Deportivo da Silva. Primer lugar, Verónica Barlet de Regatas Resistencia, 60 a 64 años. Primer lugar, Luzana Benavides de a punto, 65 a 69 años. Primer lugar, Deolinda Miranda del Deportivo da Silva. Tiempos oficiales, Serie 5 liberada. Por carril 1, Bruno Alcaraz de Ayolas. En el 2, Luca de Jesús de Ayolas. 3, José Galeano de Ayolas. 4, Máximo Dávalos, Deportivo da Silva. 5, Santiago Benítez de Aquacenter. 6, Guido Torres, Lulú Concepción. 7, Álvaro Urbieta, Club Concepción. 8, Benjamín Martínez, Pececitos. En la prueba 24, en los 100 metros tiro libre, Dama Fuerza A, la nadadora del CBH, Luciana Codas, establece un nuevo récord de campeonato. Serie número 5. Serie número 6, liberada.
Por carril 1, Oliver González, Lulú Concepción. 2, Alejandro Vera, Ayolas. 3, Tadeo Colmán, Lulú Concepción. 4, Ignacio Romero, Cune. 5, Lucas Galdona, del CID. 6, Noah Chávez, Deportivo da Silva. 7, Emiliano Velázquez, Lulú Concepción. 8, Samir Chumacero, Olimpia. Tiempos oficiales, serie 7 liberada. Por carril 1, Stefan Wagner, Deportivo da Silva en el 2, Lucas Lescano de Apunto en el 3, Santiago Núñez del SIC en el 4, Ignacio Añasco del CID en el 5, Ignacio García de Regatas Resistencia 6, Jesús Cabrera del CID 7, Nicolás Romero Apunto 8, Germán Irbal de Lulú Concepción. Atención, vamos a dar lectura al puntaje general por equipos mixtos. El top 10 de los equipos participantes en esta quinta edición de la Copa Punto Internacional de Natación es el siguiente. 10º lugar, Deportivo da Silva, 111 puntos. 9º lugar, Lulú Concepción, 117 puntos. 8º lugar, Pececitos de Jesús Natación, 156 puntos. 6º lugar compartido para el Olimpia y el SIC, ambos equipos con 164 puntos. 5º lugar, Regatas Resistencia, 177 puntos. 4º lugar, Sajonia, 213 puntos. 3er lugar, CBH, 320 puntos. 2º lugar, Club Internacional de Tenis, 415 puntos. Y en primer lugar, hasta la primera jornada de competencia, Club Apunto Deportes, 625 puntos. Recordemos que todos los nadadores, todas las categorías puntúan en esta competencia y nos queda esta segunda y la tercera jornada por la tarde, así que a ponerle gana, muchachos, que todos los puntos valen aquí. También mencionamos que cada récord de campeonato puntúan doble, así que vale doble el esfuerzo, muchachos, por inscribir el nombre del nadador aquí en el récord de campeonato Copa a Punto Internacional de Natación. Cada vez estamos registrando mejores marcas aquí, así que alentamos a nuestros nadadores. Tiempos oficiales, serie 8, liberada. Por carril 1, Franco Magnotti, Sajonia en el 2, Mauricio del Valle Apunto en el 3, Luca Bóveda del CID 4, José Cabrera Apunto 5, Aníbal García Olimpia 6, Elías Cañete del CID 7, Gianluca Pascuali Centenario 8, Francisco Navarro del CID.
Tiempos oficiales, serie 9, liberada. Por carril 1, Bautista García del Sajonia en el 2, Mateo Arce de A Punto en el 3, Sebastián Berni del CID en el 4, Mauro Fretes de A Punto en el 5, José Galeano de A Punto en el 6, Rodrigo Caballero de A Punto 7, Mariano Escobar, Regatas Resistencia 8, Facundo Ovelar del CID. Atención amigos, queremos presentarle a nuestro querido Oso, la mascota oficial del club. Con ustedes, Apu. Ahí está saludando a Apu entonces a todo el público aquí presente. Con toda la energía que caracteriza siempre a él y a nuestros nadadores. Cariño grande al público aquí presente entonces, de parte de Apu, nuestro amigo, y a todos los que siguen la transmisión también. Aquí estamos disfrutando de la segunda jornada de la quinta edición Copa A Punto Internacional de Natación, Apuro, mejor deporte del mundo. Entonces, en esta mañana de sábado, compartiendo con todos ustedes. En marcha la prueba de los 100 metros estilo libre, serie número 9 con tiempos oficiales en el tablero, serie 10 liberada. Por carril 1, Tomás Escalamogna, Regatas Resistencia. En el 2, Juan Pablo García, Regatas Resistencia. 3, Franco Guillén, Regatas Resistencia. 4, Juan Esteban Ovalle, SIC. 5, Lucas Leguizamón, de el SIC. Lucas Leguizamón es de Regatas Resistencia. En el 6, Luciano Rodríguez, del SIC. En el 7, Lautaro Silva, de Regatas Resistencia. En el 8, Joaquín Acosta, Regatas Resistencia. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 27, 100 metros estilo libre, Caballeros Fuerza A, serie 1, liberada. Por carril 1, Joaquín Acosta, Pacífico. En el 2, Ignacio Rodríguez, Regatas Resistencia. 3, Bruno Petholz, SIT. 4, Augusto Fruto, CBH. 5, Tiago Benítez, Sajonia. 6, Nikita Semenov, A Punto. 7, Bautista Verdún, Sajonia. 8, Gamaliel Gallagher, A Punto.
Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Luciano Rodríguez del SIC en el 2, Emilio Benítez del CBH en el 3, Fabricio Casola de Apunto en el 4, Juliano Ferreira del CBH en el 5, Melvin Caballero del SIC en el 6, Arturo Rubín del CIT 7, Axel Jiménez Apunto 8, Santiago Giordano de CUNE. Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 1, Luciano Rodríguez, SIC en el 2, Emilio Benítez del CBH en el 3, Fabricio Casola de Apunto. Rectificamos el llamado. Serie 3 en competencia. En el 1, Santiago Levi de Regatas Resistencia. En el 2, Tiago Romero de Regatas Resistencia. En el 3, Pablo Prono Sajonia. 4, Joao de Castro del CBH. En el 5, Sebastián López CBH. 6, Cristian Riquelme CBH. 7, Benjamín y Fran Pececitos. 8, Juan Esteban Ovalle del SIC. Tiempos oficiales. Vamos al evento 28, 100 metros, tiro libre. Caballeros Master, Serie 1, liberada. Por carril 1, Samuel González de Lulú Concepción. En el 2, Emanuel Jiménez de Coronel Oviedo. En el 3, Guillermo Valdés, Lulú Concepción. 4, Fabio Presentado del Club Apunto. 5, Alexander Duré Apunto. 6, Juan Carlos Sánchez, Lulú Concepción. 7, Aníbal Fleitas de Lulú Concepción.
Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Martín Rossiani. Regata Resistencia en el 2, Oscar Mongelos, Lulu Concepción. 3, Sergio Gauto de Cune. 4, Rafael Palavecino de Cune. 5, Luis Paredes de Apunto. 6, Juan Ramírez del CID. 7, Santiago Rodríguez de Apunto. 8, Saúl Acosta de Apunto. Tiempos oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Luis Fernando Movia, CBH en el 2, Jan González, Deportivo da Silva. 3, Sebastián Bombrini, Apunto. 4, Luis Guanes, Centenario. 5, César Galeano, Deportivo da Silva. 6, Diego Rivarola, Deportivo da Silva. 7, Aldo Velázquez, Apunto. 8, Jorge Vázquez, Pilar.
Tiempos oficiales, Serie 4 liberada. Por carril 1, Glency Palacios de A punto en el 2, Sebastián Gamarra de A punto en el 3, Fabricio Vignoli, Deportivo da Silva 4, Daniel Carrillo del CBH 5, Eric Loprete de A punto en el 6, Tony León de A punto 7, David Vargas A punto 8, Daniel Uguelli de A punto. Tiempos oficiales, vamos al evento número 29, 50 metros, tiro mariposa, damas, Serie 1, carril 3, Abril Fernández del CID, carril 4, Anet Garrigosa del CID, en el 5, Jazmín Paredes del CID. Por favor, silencio en el momento de la partida, Serie 1 liberada. Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 1, Emily González de Concepción en el 2, Gemma Ucedo de A punto en el 3, Salma Peña
de Concepción, 4. Agustina Ríos de Pilar, 5. Nicole Montiel de Pilar, 6. Margarita Escobar de Resistencia, 7. Zoe Fernández de Sajonia, 8. Julieta Cardoso de A Punto. Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 1, Antonella Rojas Cadem. En el 2, Mara Domínguez Ayolas, 3. Isabela González, Deportivo da Silva, 4. Brianna Evers, Lulu Concepción, 5. Bianca Silva Cune, 6. Nabila Leguizamón, Olimpia, 7. Clarice Paredes, SIT, 8. Leisa Aptor, SIT. Premiación del evento 26 100 metros tiro libre. Niños, Fuerza B, 7 años. Primer lugar, Iván Silva, Pececitos, 8 años. Primer lugar, Renato Duarte, SIT, 9 años. Tercer lugar, Stefan Wagner, Deportivo da Silva. Segundo lugar, Lucas Lescano, A Punto. Primer lugar, Mauricio de Valle, A Punto, 10 años. Tercer lugar, Gianluca Pascuali, Centenario. Segundo lugar, José Zorrilla, Ayolas. Primer lugar, Elías Cañete del CID. 11 y 12 años. Tercer lugar, Aníbal García, Olimpia. Segundo lugar, Mariano Escobar, Regatas Resistencia. Primer lugar, Juan Pablo García, Regatas Resistencia. 13 a 14 años. Tercer lugar, Santiago Benítez, Aquacenter. Segundo lugar, Lucas de Jesús, Ayolas. Primer lugar, Joaquín Acosta, Regatas Resistencia. 15 a 16 años. Tercer lugar, Mauro Fretes, A Punto. Segundo lugar, Tomás Escalamogna, Regatas Resistencia. Primer lugar, Franco Guillén, Regatas Resistencia. 17 a 18 años. Tercer lugar, Herman Irbal, Lulu Concepción. Segundo lugar, Ignacio Romero, Cune. Primer lugar, Lucas Leguizamón, Regatas Resistencia. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada. Carril 1, Sara Blanco, Coronel Oviedo. 2, María Urbieta, Concepción. 3, Claudia Acosta, Lulú Concepción. 4, Ana Centurión, Lulú Concepción. 5, Sofía Mongeló, Concepción. 6, Jimena Ábalos, Internacional de Tenis. 7, Ana Paula Paiva, Pilar. 8, Guadalupe Vera, Ayolas. Premiación del evento 27, 100 metros tiro libre, niños, Fuerza A, 13 a 14 años. Tercer lugar, Joaquín Acosta de Pacífico. Segundo lugar, Melvin Caballero del SIC. Y primer lugar, estableciendo nuevo récord de campeonato, Benjamín y Fran de Pececitos. Tiempos oficiales, Serie 5, liberada.
Por carril 1, Fiorella Riquelme, SND. 2, Ayeren Gómez. Ayolas. 3, Ana Paula Ferreira Pilar. 4, Ángeles Espínola Pilar. 5, Abigail Gómez Ayolas. 6, Tatiana Sanabria Concepción. 7, Ana González Ayolas. 8, Maya Evers Lulu Concepción. Vamos a la premiación del evento 27, 100 metros estilo libre, categoría caballeros 15 a 16 años. Tercer lugar, Fabricio Casola, a punto. Segundo lugar, Juan Esteban Ovalle del SIC. Primer lugar, estableciendo un nuevo récord de campeonato, Joao de Castro, CBH. Tiempos oficiales, serie 6, liberada. Por carril 1, Jimena Sosa, Secretaría Nacional de Deportes. En el 2, Ágata Jiménez, Social de Área 4. En el 3, Agustina Segovia del CIT. En el 4, Mía Vera de Pececitos. En el 5, Emma Marín del CIT. En el 6, Nicole Lerroux, CIT. 7, Nayara Everett, Lulu Concepción. 8, Renata Ibáñez, Club Concepción. Vamos a la premiación del evento 27, categoría mayores, Fuerza A, caballeros, 100 metros de estilo libre. Segundo lugar, Santiago Giordano de CUNE. Primer lugar, Cristian Riquelme del CBH. En la categoría máster, en los 100 metros de estilo libre, 19 a 24 años, Emanuel Jiménez, Coronel Oviedo en segundo lugar. Primer lugar, Samuel González de Lulu Concepción, 25 a 29 años. Tercer lugar, Guillermo Valdés, Lulu Concepción. Segundo lugar, Alexander Duré de Apunto. Primer lugar, Juan Carlos Sánchez, Lulu Concepción. 30 a 34 años, Martín Rosiani de Regatas Resistencia en tercer lugar. Toneri León de Apunto en segundo lugar. Eric Loprete de Apunto en primer lugar. 40 a 44 años, tercer lugar, Aldo Velázquez, Apunto. Segundo lugar, Diego Rivarola, Deportivo da Silva. Primer lugar, Daniel Carrillo, CBH. 45 a 49 años, tercer lugar, Sergio Gauto de CUNE. Segundo lugar, Juan Marcelo Ramírez del CID. Primer lugar, Sebastián Gamarra de Apunto. En la categoría 50 a 54 años, tercer lugar, Sebastián Bombrini de Apunto. Segundo lugar, Luis Paredes de Apunto. Primer lugar, David Vargas Apunto. En la categoría 55 a 59 años, segundo lugar, Luis Fernando Movia del CBH. Primer lugar, Fabricio Vignoli del Deportivo da Silva. Tiempos oficiales, serie 7, liberada. Por carril 1, Lara Cardoso del CIT. En el 2, Marité Vianec del CIT. En el 3, Valeria López de Pececitos. En el 4, Lucía Cardoso del CIT. En el 5, Ana Paula Espínola, Pececitos. 6, Ivana Maldonado, Centenario. 7, Kiara Almada, Pececitos. 8, Manuela Pascual y Club Centenario.
Tiempos oficiales, serie 8, liberada. Por carril 1, Mariana Brites del CID en el 2, Regina Añasco del CID en el 3, Jimena Cuye de Apunto 4, Mía González de Sajonia 5, Kiara Morro del CID 6, Martina Barbosa del Centenario 7, Carla Ortiz de Sajonia 8, Yaisa Benítez Apunto. Tiempos oficiales, serie 9, liberada. Por carril 1, Alexa Martínez del CID en el 2, Rebeca Melgarejo de Apunto en el 3, Fiorella Melgarejo Apunto en el 4, Constanza Aguayo del CID en el 5, Eloísa Bayudo Olimpia 6, Elizabeth Irvine CID 7, Paz Aguayo del CID 8, Aletia Amarilla de Sajonia. Tiempos oficiales, serie 10, liberada. Por carril 1, Agustina Coda, Centenario en el 2, Sol Lovera de Apunto en el 3, Giovanna Gamarra del CID en el 4, Lucía Ledesma, Regatas Resistencia en el 5, Josefina Ferrero, Regatas Resistencia en el 6, Dana Ibáñez, Olimpia 7, Victoria Delgado, Sajonia 8, Alison Maza, CBH. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 30, 50 metros, estilo mariposa. Damas, Fuerza A, serie 1, liberada. Carril 3, Martina Delorme del CID en el 4, Luana Mendieta, Olimpia en el 5, Sofía González, Pacífico.
Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Sofía Nofelmacher, Centenario en el 2, María Pazamudio, Cid en el 3, Julieta Laván, Pececitos 4, Magaría Amarilla, CBH 5, María Paz Serrano, Olimpia 6, Sofía Segovia, Pececitos 7, María Alejandra Rodríguez, SIC 8, Angie Martínez del CID. Tiempos oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Florencia Amarilla, CBH en el 2, Sofía Alonso, Pececitos 3, Kiara Peralta, CBH 4, Alejandra Spaini, SIC 5, Lucía Samaniego, Regatas Resistencia 6, Juliana Vareiro, SIC 7, Michelle Wengar-Sofer, Sajonia 8, Kiara Acosta de Apunto. Tiempos oficiales. Vamos al evento 31, 50 metros estilo mariposa, Damas Masters, serie liberada. Por carril 3, Claudia Adorno de Apunto en el 4, María José Rodríguez, Apunto 5, Gabriel Villordo, CBH 6, Laura Aquino, Lulu Concepción. Tiempos oficiales, vamos al evento 32, 50 metros estilo mariposa, Caballero, Fuerza B, Serie 1, liberada. Por carril 3, Francisco Torres, Lulú Concepción. Por carril 4, Renato Duarte del CID. En el 5, Felipe Oaco del CID.
Tiempos oficiales, Serie 2, liberada. Por carril 1, Tomás Barchelo, Centenario en el 2, Manuel López, Olimpia en el 3, Marcelo Sanabria, Concepción, 4, Martín Alexandrov, Cune, 5, José Zorrilla, Ayolas, 6, Jonathan Sánchez, Cadem, 7, Gonzalo Domínguez, Ayolas. Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 1, Fabricio Torres, Lulú Concepción, 2, Bruno Mayada del CID, 3, Matías Portillo, Ayolas, 4, Facundo Peña, Club Concepción, 5, Giancarlo Cardoso, Pilar, 6, Mateo Báez, CID, 7, Alan Estigarribia, Lulú Concepción, 8, Franco Mayada del CID. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada. Por carril 1, Agustín Vera, Ayolas en el 2, Roberto González, Lulú Concepción, 3, Adrián Miranda, Lulú Concepción, 4, Francisco Gauto, Cune en el 5, Alejandro Zavala, Concepción, 6, Tomás Ferreira, Olimpia en el 7, Franco Magnotti, Sajonia en el 8, Sebastián Arza, Club Concepción. Tiempos oficiales, Serie 5, liberada.
En el 1, Ignacio Añasco de El Cid. En el 2, Bruno Alcaraz de Ayolas. En el 3, Lucas de Jesús de Ayolas. En el 4, Santiago Benítez de Aquacenter. En el 5, Guido Torres, Lulú Concepción. 6, Matías de Jesús Pacífico. 7, Luis Alejandro Ruiz de Concepción. 8, Rodney Pereira. Pilar. Tiempos oficiales, serie 6, liberada. Por carril 1, José Galeano de Ayolas. En el 2, Máximo Brogliato, Olimpia. En el 3, José Cabrera de Apunto. En el 4, Oliver González, Lulú Concepción. 5, Emiliano Velázquez, Lulú Concepción. 6, Ángel García, Pilar. 7, Joaquín Acosta, Regata Resistencia. 8, Álvaro Urieta de Concepción. Tiempos oficiales, serie 7, liberada. Por carril 1, Tadeo Colmán, Lulú Concepción. En el 2, Ignacio Romero, Cune. En el 3, Ian Silva de Pececitos. En el 4, Bautista Oaco del CID. En el 5, Nicolás Romero de Apunto. En el 6, Oscar Servín del CID. En el 7, Herman Irbal de Concepción. En el 8, Alejandro Vera Ayolas. Tiempos oficiales, serie 8, liberada. Por carril 1, Ignacio García, Regata Resistencia. En el 2, Benjamín Segovia, al CID. En el 3, Samir Chumacero del Olimpia. En el 4, Mauricio del Valle de Apunto. En el 5, Nicolás Ponte de Apunto. En el 6, José Galeano de Apunto. En el 7, Lucas Lescano de Apunto. En el 8, Stefan Wagner, Deportivo da Silva.
Tiempos oficiales, serie 9 liberada. Por carril 1, Santiago Núñez, S6C. En el 2, Paolo Marís, de Apunto. En el 3, Benjamín Fuentesilla, Regatas Resistencia. En el 4, Juan José Castañeda, Atlético Adelante. 5, Sebastián Berni, del CIT. 6, Gianluca Pascuali, Centenario. 7, Elías Cañete, del CIT. 8, Francisco Navarro, del CIT. Tiempos oficiales, serie 10, liberada. En el 1, Tomás Escalamogna, Regata Resistencia. En el 2, Oscar Sánchez, Pececitos. En el 3, Fabián Guillén, de Regatas Resistencia. En el 4, Lucas Leguizamón, de Regatas Resistencia. Lucas Leguiza, de Regatas Resistencia. En el 5, Luciano Rodríguez, del S6C. 6, Juan Pablo García, Regatas Resistencia. 7, Marcelo Zorrilla, S6C. 8, Mauro Fretes, Apunto. Tiempos oficiales, evento 33, 50 Mariposa, Caballero, Fuerza A, serie 1, liberada. En el 1, Joaquín Acosta, Pacífico Club. En el 2, Bautista Verdún, Deportivo Sajonia. En el 3, Leandro Veloso, de 6C. En el 4, Santiago Giordano, de Cune. En el 5, Ignacio Rodríguez, Regata Resistencia. 6, Santiago Levi, Regata Resistencia. 7, Marcos Olaizola, CBH. 8, Franco Delorme, CIT. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Esteban Peralta, de Pececitos. En el 2, Emilio Benítez, del CBH. En el 3, Bruno Petzold, del CIT. En el 4, Gamaliel Gallagher, Apunto. En el 5, Alejandro Maciel, Sajonia. En el 6, Arturo Ruín, del CIT. En el 7, Fabricio Casola, de Apunto. En el 8, Luciano Rodríguez, S6C.
Tiempos oficiales. Serie 3, liberada. Carril 1, Aníbal Carrillo del CBH. En el 2, Enzo Arriola del Sajonia. En el 3, Santiago Codas, SIC. 4, Tiago Romero, Regatas Resistencia. 5, Facundo Álvarez, a punto. 6, Cristian Riquelme, CBH. 7, Ignacio Irala, Sajonia. 8, Eric Flores, Pececitos. Tiempos oficiales. Vamos al evento 34, 50 metros, estilo mariposa. Caballeros Master, Serie 1 liberada. Por carril 3, Christopher Camacho de Pececitos. 4, Matías Robledo, Club Concepción. 5, Samuel González, Lulu Concepción. Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. Por carril 1, Emanuel Jiménez, Club Coronel Oviedo. 2, Guillermo Valdés, Lulú Concepción. 3, Martín Rosciati, Regatas Resistencia. 4, Luis Guanes, Centenario. 5, Charles Hawkins del CID. 6, Saúl Acosta de Apunto. 7, Juan Carlos Sánchez, Lulú Concepción. 8, Aníbal Freitas, Lulú Concepción. Tiempos oficiales. Serie 3, liberada. Por carril 1, Juan Marcelo Ramírez del CIR. En el 2, Sebastián Bombrini de Apunto. En el 3, Rafael Acuña del CBH. En el 4, Manuel Aguayo de Apunto. En el 5, Mariano Casuccio de Apunto. En el 6, Luis Fernando Movia del CBH. En el 7, Sergio Gauto de Cune. 8, Oscar Mongelos de Lulú Concepción. Tiempos oficiales. Vamos a la serie número 4. Serie liberada.
Por carril 1, Héctor Benítez, Centenario. Por carril 2, Juan Luis de Apunto. En el 3, Rolando Cubero, CBH. 4, Carlos Orihuela, CBH. 5, Alfredo Carrillo, CBH. 6, Diego Marecos, Apunto. 7, Carlos Jiménez, Apunto. 8, Glency Palacios, Apunto. Tiempos oficiales. Queremos destacar la participación de dos nadadores en estos momentos en piscina, campeones mundiales máster de natación. En el 3, Rolando Cubero, y en el 5, Alfredo Carrillo. Así que saludamos su presencia, y en estos momentos también preparándose para la cita mundial de Singapur. Así que a todos los nadadores máster, en nombre de la organización del evento, alentarles a seguir practicando y a representar al país con la altura al que siempre nos acostumbran. Vamos a los 200 metros combinado individual. Damas, última prueba de esta segunda jornada de competencia. Fuerza B, damas, serie 1, liberada. En el 2, Fiorella Miranda, Pilar. En el 3, Mili Giampolo, Pececitos. 4, Erika Jiménez, SIC. 5, Elisa Cardoso, Apóstoles, Misiones. 6, Sofía Ramón, SIC. 7, Emma Waller, SIT. Atención. Atención, tenemos a disposición de los entrenadores planilla de competencia del cruce asistido. Por favor, pasar a retirar a los entrenadores para el evento siguiente, que es el cruce asistido para los nadadores más jóvenes aquí presentes en la quinta edición de la Copa a Punto Internacional de Natación. Planilla de competencia del 25 metros de cruce asistido. Es una prueba en donde los nadadores más jóvenes van a participar aquí en la quinta edición de la Copa a Punto Internacional de Natación. Vamos a la premiación del evento 29-50 mariposa. Niñas, Fuerza B, 7 años. Tercer lugar, Abril Fernández del CID. Segundo lugar, Agustina Segovia del CID. Primer lugar, Emma Marín del CID. 8 años. Tercer lugar, Zoe Fernández, Sajonia. Segundo lugar, Carla Ortiz, Sajonia. Primer lugar, Paz Aguayo del CID. 9 años. Tercer lugar, Martina Barbosa, Centenario. Segundo lugar, Margarita Escobar, Regatas Resistencia. Primer lugar, Aletia Amarilla, Sajonia. Categoría 10 años. Tercer lugar, Kiara Morro del CID. Segundo lugar, Constanza Aguayo del CID. Primer lugar, Agustina Codas del Centenario. Categoría 11 y 12 años. Tercer lugar, Dana Ibáñez, Olimpia. Segundo lugar, Eloisa Bayú, Olimpia. Primer lugar, Giovanna Gamarra del CID. Categoría 13 a 14 años. Tercer lugar, Hanna González, Ayola. Segundo lugar, Victoria Delgado, Sajonia. Primer lugar, Josefina Ferrero, Regatas Resistencia. 15 a 16 años. Tercer lugar, Alison Massa, CBH. Segundo lugar, Sol Lovera de Apunto. Primer lugar, Lucía Ledesma, Regatas Resistencia. Categoría 17 a 18 años. Primer lugar, Nicole Leroux del CID.
Tiempos oficiales. Serie 2, liberada. En competencia por carril 1, Estela Maldonado de Centenario. En el 2, Elizabeth Irvine de CIT. En el 3, Sol Cubilla de Pececitos. En el 4, Ilenia González de Apunto. En el 5, Eloísa Bayú de Olimpia. En el 6, Araceli Vareiro del SIC. 7, Fiorella Melgarejo de Apunto. 8, Mía Venegas de Apunto. Vamos a la premiación del evento 30-50 metros mariposa. Damas, fuerza A, 11 y 12 años. Tercer lugar, María Paz Zamudio del CID. Segundo lugar, Martina del Orme del CID. Primer lugar, Kiara Acosta de Apunto. 13 y 14 años. Tercer lugar, María Paz Serrano, Olimpia. Segundo lugar, Sofía Alonso, Pececitos. Primer lugar, Juliana Vareiro, SIC. 15 a 16 años. Tercer lugar, Michelle Wengersofer. Segundo lugar, Kiara Peralta, CFH. Primer lugar, Alejandra Spaini del SIC. En la categoría 17 a 18 años, tercer lugar, Magali Amarilla, CBH. Segundo lugar, Florencia Amarilla, CBH. Primer lugar, estableciendo nuevo récord de campeonato, Lucía Samaniego, Regatas Resistencia. En la categoría Máster, 35 a 39 años, el primer lugar es para María José Rodríguez de Apunto. Y en la categoría 50 a 54 años, el primer lugar es para Claudia Adorno de Apunto. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. En el 1, Julieta Mesa, Sajonia en el 2, Ruana Flecha, Sajonia en el 3, Paula Mesa de 6C, 4, Keren Almada de Pececitos, 5, Victoria Delgado de Sajonia, 6, Charlize Wengartshofer, Sajonia, 7, Sol Lovera de Apunto, 8, Alison Massa de CBH.
Tiempos oficiales. Vamos al evento 36, 200 metros, combinado individual. Damas, Fuerza A, Serie 1, liberada. Por carril 2, Amira Franco, Sajonia en el 3, Fernanda Rivero, Sajonia en el 4, Alejandra Valdesari, el CIT, el 5, Virgilia Flores del SIC, 6, Martina Almirón de Sajonia, 7, Rita Duarte, Pacífico. Premiación del evento 32, 50 metros, estilo mariposa. Niños, Fuerza B, 7 años. Tercer lugar, Felipe Oaco del CID. Segundo lugar, Oscar Servín del CID. Primer lugar, Ian Silva de Pececitos. 8 años. Segundo lugar, Renato Duarte del CID. Primer lugar, Tomás Barchelo del Centenario. 9 años. Tercer lugar, Manuel López Olimpia. Segundo lugar, Lucas Lescano. A punto. Primer lugar, Mauricio del Valle. A punto. 10 años. Tercer lugar, Santiago Núñez del SIC. Segundo lugar, Elías Cañete del CID. Primer lugar, Gianluca Pascuali del Centenario. 11 y 12 años. Tercer lugar, Agustín Vera, Ayola. Segundo lugar, Tomás Ferreira, Olimpia. Primer lugar, Juan Pablo García, Regatas Resistencia. 13 a 14 años. Tercer lugar, Lucas de Jesús, Ayolas. Segundo lugar, José Galeano, Ayolas. Primer lugar, Santiago Benítez, Aquacenter. 15 a 16 años. Tercer lugar, Mauro Fretes, a punto. Segundo lugar, Ángel García, Pilar. Primer lugar, Franco Guillén, Regatas Resistencia. 17 a 18 años. Segundo lugar, Gabriel Romero de Cune. Primer lugar, Lucas Leguiza de Regatas Resistencia. Premiación del evento 33-50 mariposa. Caballero Fuerza A, 13 a 14 años. Segundo lugar, Santiago Codas. Tercer lugar, Gamaliel Gallagher de a punto. Segundo lugar, Santiago Codas. Primer lugar, Franco Delorme del CIT. 15 a 16 años. Tercer lugar, Ignacio Rodríguez, Regatas Resistencia. Segundo lugar, Alejandro Maciel, Sajonia. Primer lugar, Ignacio Irala, Sajonia. 17 a 18 años. Tercer lugar, Aníbal Carrillo, CBH. Segundo lugar, Santiago Levi, Regatas Resistencia. Primer lugar, Tiago Romero, Regatas Resistencia. Categoría mayores. Tercer lugar, Santiago Giordano de Cune. Segundo lugar, Cristian Riquelme del CBH. Primer lugar, Facundo Álvarez de Apunto. En la categoría máster, en los 50 metros estilo mariposa, categoría 19 a 24 años, Emanuel Jiménez del Club Coronel Oviedo en tercer lugar. Segundo lugar, Aníbal Freitas de Lulú Concepción. Primer lugar, Samuel González de Lulú Concepción. 25 a 29 años, Guillermo Valdés de Lulú Concepción en segundo lugar. Juan Carlos Sánchez de Lulú Concepción en primer lugar. 30 a 34 años. Tercer lugar, Martín Rosiani de Regatas Resistencia. Tercer lugar. En segundo lugar, Juan Luis de Apunto. En primer lugar, Carlos Orihuela, CBH. 35 a 39 años. Tercer lugar, Oscar Mongelos de Lulú Concepción. Segundo lugar, Manuel Aguayo de Apunto. Primer lugar, Charles Hodgkin del CID. 40 a 44 años. Primer lugar, Carlos Jiménez de Apunto, Deportes Acuáticos. Tiempos oficiales. Vamos a la serie 2, liberada. Por carril 1, María Paz Zamudio del CIR en el 2, Antonella Giulino del CIR en el 3, Franceli Añasco del Olimpia 4, Anne Wagner, Deportivo da Silva 5, Fiorella Páez de Apunto 6, Angie Martínez del CID 7, Jimena Aguayo del CID 8, Candela Garcete de Sajonia. Categoría 45 a 49 años, natación máster, 50 mariposa. Tercer lugar, Sergio Gauto de Cune. Segundo lugar,
Rolando Cubero, CBH, primer lugar, Alfredo Carrillo, CBH. 50-54 años, Sebastián Bombrini de Apunto en primer lugar. 55-59 años, segundo lugar, Rafael Acuña, CBH. Primer lugar, Luis Fernando Movia, CBH. 60-64 años, primer lugar, Héctor Benítez del Centenario. Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 1, Sofía Ramos del SIC. En el 2, Michelle Wengershofer, Sajonia. En el 3, Juliana Vareiro del SIC. 4, Luciana Coda, CBH. 5, Kiara Peralta, CBH. 6, Sofía Robert, CBH. 7, Mía Díaz, Olimpia. 8, Agustina Caballero, Olimpia.
Tiempos oficiales, vamos al evento 37-200 metros, combinado individual, Damas Master, Serie 1, liberada. Por carril 2, Marina Barlet de Regatas Resistencia en el 3, Aide Martínez de Apunto en el 4, Elena Fernández Apunto en el 5, Rosana Sánchez Apunto en el 6, Montserrat Cáceres Apunto. Tiempos oficiales. Evento 38-200 combinado individual. Caballero Fuerza B, Serie 1. Liberada. Por carril 1, Mariano Escobar de Regatas Resistencia. En el 2, Alejandro Bóveda de Pacífico. En el 3, Joaquín Acosta, Regatas Resistencia. En el 4, Tomás Scamalogna, Regatas Resistencia. 5, Matías de Jesús, Pacífico. 6, Benjamín Fuentesilla, Regatas Resistencia. 7, Benjamín Martínez, Pececito. 8, Bruno Herrera, SIC.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Marcelo Zorrilla del SIC en el 2, Facundo Velar del CIT en el 3, Mateo Duarte del SIC en el 4, Matías Arce de Pececitos en el 5, Benjamín Benítez de Sajonia en el 6, Bruno Brites de Sajonia 7, Paolo Maris de Apunto 8, Máximo Dávalos del Deportivo da Silva. Premiación del evento 35, 200 combinado individual, damas, fuerza B, 11 y 12 años. Tercer lugar, Emma Waller del CID. Segundo lugar, Paula Mesa del SIC. Primer lugar, Charlize Weingart-Schoffer, Sajonia, 13 a 14 años. Tercer lugar, Victoria Delgado, Sajonia. Segundo lugar, Luana Flecha, Sajonia. Primer lugar, Keren Almada, Pececitos. 15 a 16 años, Sol Lovera de Apunto en segundo lugar y Alison Massa del CBH en primer lugar. Premiación del evento 36, damas, fuerza A, 11 y 12 años. Tercer lugar, Paz Díaz del Olimpia. Segundo lugar, Fiorella Páez, Apunto. Primer lugar, Francieli Añasco, 13 a 14 años. Tercer lugar, Juliana Vareiro, SIC. Segundo lugar, Agustina Caballero, Olimpia. Primer lugar, Rita Duarte, Pacífico. 15 a 16 años. Tercer lugar, Jimena Aguayo del CID. Segundo lugar, Michelle Weingart-Schoffer de Sajonia. Y primer lugar, estableciendo un nuevo récord de campeonato, Sofía Robert, CBH. En la categoría 17 a 18 años, el primer lugar es para Luciana Codas del CBH. En la categoría Máster, 25 a 29 años, Montserrat Cáceres de Apunto en primer lugar. 30 a 34 años, Elena Fernández de Apunto en primer lugar. 40 a 44 años, Verónica Barlet de Regata Resistencia en primer lugar. 45 a 49 años, Aide Martínez de Apunto en primer lugar. Y en 50 a 54 años, Rosana Sánchez de Apunto en primer lugar. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Tobías Villalba de Sajonia en el 2, Bautista García de Sajonia en el 3, Alfredo Carrera del SIC, 4, Tobías Sandoval de Atlético Adelante, 5, Lautaro Silva, Regata Resistencia, 6, Oscar Sánchez, Pececito, 7, Juan José Castañeda, Atlético Adelante, 8, Juan Pablo García, Regatas Resistencia.
Tiempos oficiales. Vamos al evento 39-200 combinado individual. Caballeros, Fuerza A, Serie 1, liberada. Por carril 3, Eric Flores, Pececito 4, Marcos Olaizola, CBH 5, Gerald Spínola, del CID 6, Bautista Verdún, Sajonia. Atención, pedimos a los participantes de la prueba de 25 metros cruce asistido, 25 con tablitas, también conocido, dirigirse al área de precompetencia. Invitamos a los niños, por favor, con sus profesores correspondientes. Son nadadores jóvenes, así que debemos acompañar hasta el área de precompetencia a los participantes del evento promocional cruce asistido, cruce de tablitas también conocido. Pedimos por favor que los nadadores y las nadadoras se dirijan al área de precompetencia. En el 1, Esteban Peralta de Pececitos. En el 2, Ivo Chubaún de Olimpia. 3, Sebastián López, CBH 4. Olson Scaret, CBH 5. Luciano Benítez, Sajonia 6. Benjamín Ifrán de Pececitos 7. Guillermo Vera de CID 8. Nikita Semenov a punto.
Tiempos oficiales. Vamos al evento 40-200 metros combinado individual. Caballeros Master, Serie 1 liberada. Por carril 3, Eric Loprete de a punto. Carril 4, Sebastián Gamarra. A punto. En el 5, Charles Coquin. Sit. Tiempos oficiales. Vamos a la última prueba de esta segunda jornada de competencia. Luego tenemos el cruce asistido. Invitamos a los participantes de ese próximo evento a dirigirse al área de precompetencia. Serie 2, liberada. Por carril 1, Jonathan Zampirópolos, Olimpia en el 2, Fabricio Vignoli, Deportivo da Silva. En el 3, Juan Luis de Apunto en el 4, Daniel Carrillo, el CBH en el 5, Emiliano Estigarribia, CBH en el 6, Carlos Jiménez de Apunto en el 7, David Vargas, Apunto.
Los tiempos son oficiales. Bien, señoras y señores, tenemos una pequeña pausa de 8 minutos. A las 12 en punto empezamos el evento 41-25 metros cruz asistido. Así que a distenderse unos minutos que se vienen los más jóvenes aquí en la quinta edición de la Copa a Punto Internacional de Natación. Asistentes al agua, por favor. Pedimos a los asistentes acercarse, tomar su sitio. Quedan 5 minutos para iniciar la prueba del 25 metros cruz asistido.
2 minutos para el cruce asistido. Poneme música de tiburón, Marcos. Poneme música motivante, que se vienen los más jóvenes y veloces nadadores del país. Y nuestros amigos, quienes nos visitan hoy en este espléndido centro acuático nacional, que cada vez luce mejor. Adelante, profe, pueden ir pasando, pase 1 o 2 series que esperen ahí. Igual vamos a hacer el llamado previo a la competencia, pero pueden ir pasando la serie 1 y serie 2. A las 12 en punto, en 1 minuto arrancamos. Puntualidad paraguaya. ¡Vámonos! Dos en punto. Llamamos a la serie número 1 por carril 1. Alan Pérez de Apunto. 2, Felipe Dávalos del CID. 3, Angélica Gamarra de Apunto. 4, Ariadne Ramírez, PC Mineral. 5, Valentina Fernández de Sajonia. 6, Fiorella Canata del CID. 7, Yara Gómez de Sajonia. 8, Alessandra Pascuali, Club Centenario. Serie 1 liberada. Partió la primera serie. Y llamamos a la serie número 2. En el 1, Isabela Penayo del CID. En el 2, Tobías Marecos de PC Mineral. En el 3, Martín Ortiz de Sajonia. En el 4, Trinidad Cáceres del CID. En el 5, Tomás Osorio de Sajonia. En el 6, Fernanda Bernal del CID. En el 7, Antonella Duarte del Olimpia. En el 8, Salomón Alonso del CID. Culminando la serie número 1, 25 metros de cruce asistido, los jóvenes nadadores haciendo su participación en la 5ª edición de la Copa Apunto Internacional de Natación. Todos llevan medallas por su participación. Ahí está, llegaron a los 25 metros, que es mitad de piscina. Silencio para el momento de la partida. Serie 2, liberada.
En el agua la serie número 2. Avanzan los más jóvenes. 25 metros de su primera experiencia en la natación. Qué lindos recuerdos para estos nadadores jóvenes. ¿Cómo olvidar la primera vez que te tiraste a una piscina? Bueno, es esto lo que están experimentando nuestros campeones y campeonas hoy aquí, así que siempre el apoyo del público, de la familia, muy importante. Vamos al llamado a la serie 3. Por carril 1, Benjamín Rivas del CID. En el 2, Matías Vázquez de Apunto. En el 3, Amaya Ferreira de Apunto. En el 4, Mía Pereira del CID. En el 5, Arlan Armoa Apunto. 6, Mateo Colmán de Pececitos. 7, Mateo Marc de Pececitos. 8, Sofía Estigarribia del CID. Regresan rápidamente nuestros colaboradores, quienes acompañan a los más jóvenes. Serie número 3. Silencio, por favor, a la hora de la partida. Serie 3 liberada. En el agua la serie número 3. Avanzan los nadadores. Aquí ganan todos. Deben cubrir la distancia de 25 metros. Van acompañados de cerca por nuestros colaboradores, nadadores del equipo de Apunto Deportes. Patada, patada, acá avanza. Brazada, brazada, acá avanza. Vamos, vamos, vamos. Vamos a llamar a la serie número 4 por carril 1, Máximo Medina de Pececitos. Por carril 2, Nicolás Martínez de Sajonia. En el 3, Sofía Espínola del CID. En el 4, Alex González, Escuela Cocodrilo. En el 5, Regina Dávalos del CID. En el 6, Augusto de Jesús de Pacífico. 7, Martina Díaz de Pececitos. 8, Israel Cuevas de Sajonia.
Silencio, por favor, en el momento de la partida. Serie número 4, liberada. En el agua, la serie número 4. Vamos al llamado a la serie número 5. Por carril 1, Ricardo León del CID. En el 2, Leo González, Cocodrilo 3, Paula Núñez, Pececitos 4, Belén Benítez, Pececitos 5, Alexander Neufeld, CID 6, Elena Vera, Pececitos 7, Ámbar Vera, Pececitos 8, Martina Valdés, Bellasay, serie número 5, liberada. En el agua, la serie 5. Llamado a la serie 6, carril 1, Saite Cabrera de Apunto. 2, Olivia Bumam, CID 3, Bautista Caballero, Apunto. 4, Sara Melul, Pececitos 5, Maximiliano Salinas, Pececitos 6, Brenda Goiris, Cadem 7, Tiffany Rosa, Cocodrilo 8, Aramí Martínez, SNT. Serie número 6, liberada.
En el agua la serie número 6. Llamado a la serie 7, en el 1, Luján Yegros del CIT, en el 2, Emma Florentín de PC Mineral, 3, Luciana Torres del CIT, 4, Bastián Molinas, Pececito 5, Martina Ortiz del CIT, 6, Aitana Mongelos del Sajonia, 7, Samuel La Gerenza SND, 8, Jimena Paiva, Olimpia. Serie número 7 liberada. En el agua la serie número 7. Llamado a la serie 8, en el 1, Maximiliano Pereira, Pececitos. En el 2, Mateo Paiva, Cocodrilo. En el 3, Emma Gutiérrez, PC Mineral. 4, Isabela Bobadilla, Pacífico. 5, Bianca Benítez, Pececitos. 6, Jazmín Cristaldo, Pececitos. 7, Mía Cuellar, Pececitos. 8, Amaya Bataglia, Pacífico. Serie número 8 liberada. En el agua la serie número 8. Llamado a la serie número 9. En el 1, Aurora Arrúa de Cocodrilo. En el 2, Víctor Arce de Pececitos. En el 3, Micaela Beconi del Centenario. En el 4, Mateo Escurra de Pacífico. En el 5, Emma Céspedes, PC Mineral. 6, Arturo Martínez, Olimpia. 7, Santino Cafarena, Pececitos. 8, Elena Benítez, Cocodrilo.
Serie número 9, liberada. En el agua la serie número 9. Llamado a la serie 10 en el 1, Abdiel Avendaño, Olimpia en el 2, Samuel Ábalos, Pececitos en el 3, Diana Abogado, Olimpia en el 4, Regina Nogués de Sajonia en el 5, Maura Núñez de Pececitos 6, Alejandra Morales, Olimpia 7, Luciana Brites, Pececitos 8, Ana Paula Vázquez, Pececitos. Serie número 10, liberada. En el agua la serie número 10. Llamado a la serie 11 en el 1. Benjamín Vázquez, Pececitos en el 2. Mía Aguayo de Sajonia en el 3. Sofía Sotelo del Olimpia 4. Giovanni Alcaraz, Olimpia 5. Clara Sayas, Olimpia 6. Santiago Celaya, Olimpia 7. Antonella Abrao, Cocodrilo 8. Juliana Abrao, Cocodrilo. Serie liberada. En el agua la serie número 11. Llamado a la serie 12. Carril 1, Andrea Riquelme de Pacífico. Carril 2, Andrea Riquelme de Pacífico. 3, Noa Rojas, Pececitos. 4, Martina Portillo, Olimpia. 5, Álvaro Armoa, a punto. 6, Naomi Santa Cruz, PC Mineral. 7, Ágata Solís del Olimpia. 8, Oliver Ardizone del Olimpia.
Serie 12, liberada. En el agua la serie 12, llamado a la serie 13, en el 1 Jimena Zamudio, SND, en el 2 Paula Duarte, Olimpia en el 3, Bastián González, a punto en el 4, Pablo Duarte, Olimpia en el 5, Tomás Dorrego, Olimpia 6, Alerí González, SND 7, Lian Ferreira, PC Mineral 8, Mateo Escobar, SND. Serie número 13, liberada. En el agua la serie número 13. Llamado a la 14, en el 1, Yago Filippini, Pececitos 2, Sol Jiménez, Olimpia 3, Ian Garcete, Olimpia 4, Federico Martínez, Sajonia 5, María Paula Chamorro, Olimpia 6, Emma Chamorro, Cocodrilo 7, Emma Espinosa, a punto 8, Anet Villagra, Olimpia. Serie número 14, liberada. En el agua la serie número 14. Queremos saludar la presencia de nuestro nadador y gran campeón, Benjamin Hawking, aquí presente en el Centro Acuático Nacional, compartiendo con los más jóvenes. Él le está entregando las medallas a todos los participantes de este evento promocional. Así que muchas gracias, querido Benji, por estar aquí apoyando siempre al deporte y a nuestro deporte en particular, la natación. Hoy entonces aquí presente haciendo la entrega de las medallas a los futuros campeones de nuestra natación. Llamado a la serie 15. En el 1, Mateo Brites, Pececitos en el 2.
Alaya Mareco de Sajonia en el 3. Jimena Brunaga de Olimpia en el 4. Milena Sánchez de Pececitos en el 5. Fara Frutos de la SND en el 6. Sol Franco, PC Mineral. 7. Maximiliano Sánchez de Pacífico. 8. Fabricio Servín. Cocodrilo. Avanza el mediodía de sábado y avanzan nuestros nadadores. Y todos estamos ansiosos porque queremos ir a casa también a compartir unos ravioles de acelga que nos esperan para reponer energías y seguir por la tarde con más natación. Serie 15, liberada. En el agua la serie 15, llamada la serie 16. En el 1, Santiago Rojas de Pececitos. En el 2, Eric Galeano de Apunto. En el 3, Jimena Núñez de la SND. 4, Ian Maciel, SND. 5, María José Esteche de Pececitos. 6, Juliano Alegre de Cocodrilo. 7, Gonzalo López de Cocodrilo. 8, Leonard Hatznell de Cocodrilo. Ahora tenemos a la serie 18 en el 1, Rodrigo Valdés de la SND. En el 2, Dan Abogado del Olimpia. En el 3, Bruno Morales, Pececitos. 4, Yanel Luque de Pececitos. 5, Santiago Celada de Pececitos. 6, Nadine Roja de Pececitos. 7, Miriam Galeano de Sajonia. 8, Teo Cáceres. Olimpia, serie 18, liberada. En el agua la serie 18, llamamos a la 19. En el 1, Montserrat Duarte, SND. En el 2, Jimena Arias, Cocodrilo. En el 3, Carlos Olmedo, Olimpia. 4, Mayaguanes, Olimpia. 5, Pedro Duarte, Cocodrilo. 6, Marcus Takahaso, PC Mineral. 7, Ian Augusto Cano, SND. 8, Santino Sandoval de la Secretaría Nacional de Deportes. Serie número 19, liberada. En el agua la serie 19, avanzan los nadadores. ¡Juya, juya, juya! ¡Vamos! Llamado a la serie número 20, última serie. Carril 2, Facundo González, PC Mineral. Carril 3, Facundo González, PC Mineral. Carril 4, Joaquín Fariña, Cocodrilo. En el 5, Bruno Fernández, Cocodrilo. 6, Mayra Duarte, Cocodrilo.
Serie número 20, liberada. En el agua, la última serie de esta jornada de competencia. Avanzan los nadadores. Queremos aprovechar el momento para agradecer a nuestros colaboradores que están en la piscina haciendo el cruce asistido. También a nuestro gran campeón Benji Hawking aquí presente entregando las medallas a todo el público presente, a los nadadores, a los entrenadores y a ustedes amigos que siguen la transmisión a través del canal HC Media Oficial, la plataforma YouTube. Muchas gracias por todo. Les invitamos hoy a la tarde. Vamos a iniciar a las 15:30 el afloje, a las 18:30 la última jornada de competencia. Se retiran los jueces. Le agradecemos la labor cumplida. Dale música, Marcos. Vamos por los ravioles La Selga. Si alguna persona encontró alguna llave de algún vehículo, acercarnos aquí, por favor, a cabina de control. Se quedó en inmediaciones del baño de caballeros. Llave de un vehículo, por favor, acercarnos aquí de cabina de control. Gracias, amigos, y hasta la tarde.